Hola teloneros, feliz domingo. Hoy les traigo una historia que estará dividida en dos partes. Está escrita por el escritor Clive Barker y se llama Libro de Sangre, el cual es la primera historia del volumen 1 del compilado de historias de Libros de Sangre. Espero la disfruten. El libro de sangre. Los muertos tienen autopistas, infalibles líneas de trenes fantasma, de carruajes de ensueño. Atraviesan las tierras baldías detrás de nuestras vidas, soportando un tráfico interminable de almas difuntas. Sus tañidos y latidos pueden oírse en los lugares rotos del mundo, a través de grietas producidas por actos de crueldad, violencia y depravación. Su carga, los muertos errantes, puede vislumbrarse cuando el corazón está a punto de estallar, y aquellas escenas que debieran estar escondidas se presentan con total claridad. Tienen señales, estas autopistas y puentes y áreas de descanso. Tienen casetas de peaje e intersecciones. En esas intersecciones, en las que las multitudes de muertos se mezclan y cruzan, es donde esta autopista prohibida tiene más posibilidades de desbordarse y penetrar en nuestro mundo. El tráfico es denso en los cruces de caminos, y las voces de los muertos están en su momento más estridente. Aquí, las barreras que separan una realidad de la otra se desgastan con el paso de innumerables pies. Una de estas intersecciones, en la autopista de los muertos, está ubicada en el número 65 de Tollington Place. El número 65, una simple casa independiente con fachada de ladrillos y falso estilo georgiano, no tenía nada más digno de mención. Una vieja casa olvidable, despojada de la grandeza de la que una vez hiciera gala. Llevaba vacía una década o más. No era la humedad lo que ahuyentaba a los inquilinos del número 65. No era la podredumbre del sótano, ni el hundimiento que había provocado una grieta en la fachada de la casa, que iba desde el umbral hasta el alero. Era el ruido de paso. En la planta superior, el estruendo de ese tráfico nunca cesaba. Agrietaba el enlucido de las paredes y deformaba las vigas. Sacudía las ventanas y también sacudía las mentes. El número 65 de Tollington Place era una casa encantada, y nadie podía poseerla por mucho tiempo sin volverse loco. En algún momento de su historia, un acto horrible se había cometido en aquella casa. Nadie sabía cuándo ni qué, pero la atmósfera opresiva de la casa, especialmente en el piso superior, resultaba evidente hasta para el observador inexperto. Había un recuerdo y una promesa de sangre en el aire del número 65. Un aroma que persistía en las fosas nasales y revolvía el estómago más fuerte. Los insectos, los pájaros, hasta las moscas evitaban el edificio y sus alrededores. Ninguna cochinilla reptaba por la cocina, ningún estornino anidaba en el desván. Sea cual fuera la violencia allí desatada, había abierto la casa igual que el cuchillo abre la tripa de un pez. Y a través de aquel corte, de aquella herida en el mundo, los muertos se asomaban y pedían la palabra. Al menos eso decía el rumor. Era la tercera semana de la investigación en el 65 de Tollington Place. 3 semanas de éxito sin precedentes en el reino de lo paranormal. Con un recién llegado al negocio como medium, un chico de 20 años llamado Simon McNeil, la unidad de parapsicología de la Universidad de Essex había grabado pruebas prácticamente incontrovertibles de vida después de la muerte. En la habitación más alta de la casa, un pasillo claustrofóbico que se suponía era una habitación. El chico McNeil parecía haber convocado a los muertos, y a petición suya, ellos habían dejado copiosas muestras de su visita, escritos de centenares de manos distintas sobre las paredes color ocre pálido, escribían, según parecía, lo primero que se le venía a la cabeza. Sus nombres, por supuesto, y fechas de nacimiento y defunción. Fragmentos de recuerdos y buenos deseos para sus descendientes vivos, extrañas frases elípticas que insinuaban los tormentos que padecían y lamentaban sus gozos perdidos. Algunas manos eran robustas y feas, otras delicadas y femeninas. Había dibujos y chistes obscenos a medio terminar, junto con líneas de poesía romántica. Una rosa mal dibujada, un juego de 3 en raya, una lista de la compra. Gente famosa había llegado hasta aquel muro de los lamentos. Estaba Mussolini, Lennon y Janis Joplin. Y también desconocidos, personas olvidadas que habían firmado junto a los grandes. Era la lista de clase de los muertos, y crecía día tras día.
como si la voz se corriera entre las tribus perdidas y las sedujera a salir de su silencio para señalar aquella habitación desolada con su sagrada presencia. Tras toda una vida de trabajo en el campo de investigación psíquica, la doctora Florescu estaba muy acostumbrada a la dura realidad del fracaso. Casi resultaba cómodo arroparse en la certeza de que las pruebas nunca se manifestarían. Ahora enfrentaba a un éxito súbito y espectacular. Se sentía eufórica y confusa a la vez. Estaba sentada como lo había estado durante 3 semanas increíbles, en la habitación principal de la planta intermedia, un tramo de escaleras por debajo de la habitación de la escritura, y escuchaba el clamor de ruidos que llegaba de arriba, con una especie de temor reverencial, casi incapaz de creer que se le permitiera estar presente en aquel milagro. Ya había observado pistas antes, indicios tentadores de voces de otro mundo, pero esta era la primera vez que aquella esfera había insistido en ser oída. En la planta alta los ruidos cesaron. Mary miró su reloj. Eran las 6:15 de la tarde. Por alguna razón que sus visitantes conocerían mejor que ella, el contacto nunca se alargaba mucho más tarde de las 6. Esperaría hasta las 6:30 y luego subiría. ¿Qué habría sido hoy? ¿Quién habría llegado hasta aquella pequeña habitación sórdida para dejar su marca? ¿Quieres que prepare las cámaras?, le preguntó Reg Fuller, su ayudante. Por favor, murmuró ella, distraída por la expectación. ¿Te preguntas lo que encontraremos hoy? Le daremos 10 minutos. Claro. Arriba McNeil se derrumbó en la esquina de la habitación y observó el sol de octubre a través de la ventana diminuta. Se sentía un poco encerrado, solo en aquel maldito lugar, pero a pesar de ello sonrió para sí, aquella sonrisa triste y beatífica que derretía hasta el corazón más académico, especialmente el de la doctora Florescu. Oh, sí, la mujer estaba prendada de su sonrisa, de sus ojos, de la mirada perdida que interpretaba para ella. Era un buen juego. De hecho, al principio eso era lo que había sido, un juego. Ahora Simon sabía que las apuestas habían subido. Lo que había comenzado como una especie de detector de mentiras se había convertido en una competición muy seria. McNeil contra la verdad. La verdad era simple. Él era un fraude. Escribía todos sus mensajes de fantasmas en la pared con pequeños fragmentos de mina que escondía bajo la lengua. Daba golpes, se movía y gritaba sin más provocación que la simple travesura del asunto. Y los nombres desconocidos que escribía, se reía con solo pensarlo, los nombres que encontraba en las guías telefónicas. Sí, la verdad es que era un buen juego. Ella le había prometido mucho, lo había tentado con la fama, animando cada mentira que él se inventaba. Promesas de riquezas, de apariciones aplaudidas en la televisión, de una adulación que él nunca había conocido antes. Siempre que aparecieran los fantasmas. Sonrió de nuevo con aquella sonrisa. Ella lo llamaba su intermediario, el inocente portador de los mensajes. Pronto subiría las escaleras, detendría la mirada sobre su cuerpo, con la voz cercana a las lágrimas por la patética emoción de encontrar otra serie más de nombres y tonterías garabateadas. A él le gustaba que ella lo observara desnudo, o casi desnudo. Durante toda la sesión se quedaba solo en calzoncillos, para que vieran que no escondía ningún instrumento. Una precaución ridícula. Todo lo que necesitaba eran las minas bajo la lengua y suficiente energía para lanzarse de un lado a otro de la habitación durante media hora, mientras se desgañitaba a voces. Estaba sudando. El surco del esternón brillaba de sudor y tenía el pelo pegado a la pálida frente. Había trabajado duro. Estaba deseando salir de la habitación, remojarse un poco y disfrutar de un rato de admiración. El intermediario se metió la mano en los calzoncillos y jugó consigo mismo, distraídamente. En alguna parte de la habitación, una mosca, o quizás más de una, se habían quedado atrapadas. Ya había pasado la época de las moscas, pero las podía oír cerca. Zumbaban inquietantes contra la ventana o alrededor de la bombilla. Podía oír sus pequeñas voces de mosca, pero no las cuestionó. Estaba demasiado absorto en sus pensamientos sobre el juego y en el simple placer de acariciarse. ¿Cómo zumbaban? Aquellas inofensivas voces de insectos zumbaban y cantaban y se quejaban. ¡Uf! ¿Cómo se quejaban? Mary Florescu tamboreaba los dedos sobre la mesa. Su anillo de boda estaba un poco suelto. Sentía cómo se movía al ritmo de sus golpecitos. Algunos días le apretaba y otros se soltaba. Uno de aquellos pequeños misterios de la vida que nunca había analizado a fondo, sino que simplemente aceptaba. De hecho, en aquellos momentos estaba muy suelto, casi a punto de caerse. Pensó en la cara de Alan, la querida cara de Alan. Pensó en ella a través de un agujero hecho por su anillo de boda, como si estuviera al final de un túnel.
Habría sido así su muerte, avanzar cada vez más por un túnel que descendía hacia la oscuridad. Empujó más el anillo hacia su mano. A través de las puntas de sus dedos índice y pulgar parecía casi saborear el gusto acre del metal al tocarlo. Era una sensación curiosa, una ilusión de algún tipo. Para librarse de la amargura pensó en el chico. Su cara se le apareció con facilidad, con mucha facilidad, abriéndosele paso en la conciencia con su sonrisa y su físico corriente, todavía afeminado, casi como una chica. La redondez de su cuerpo, la dulce claridad de su piel, la inocencia. Todavía tenía los dedos sobre el anillo y la agrura que habría sentido antes creció. Miró hacia arriba. Fuller estaba organizando el equipo. Alrededor de la calvicie incipiente de su cabeza, relucía y serpenteaba un nimbo de pálida luz verde. De repente se sintió mareada. Fuller no vio ni oyó nada. Tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo, absorto. Mary lo observaba con atención. Miraba el halo sobre él. Sentía cómo se despertaban nuevas sensaciones dentro de ella, a través de ella. El aire parecía estar repentinamente vivo. Las mismas moléculas de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno chocaban contra ella en un íntimo abrazo. El nimbo sobre la cabeza de Fuller se estaba extendiendo y encontraba un resplandor semejante en todos los objetos de la habitación. El sentido antinatural de las puntas de los dedos también se estaba extendiendo. Podía ver el color de su respiración al exhalarla, un destello naranja, rosado en el aire burbujeante. Podía oír con toda claridad la voz del escritorio, tras el que se sentaba, el bajo quejido de su presencia sólida. El mundo se estaba abriendo, llevaba los sentidos de María hasta el éxtasis, los halagaba para abrirlos a una salvaje confusión de funciones. De repente, era capaz de reconocer el mundo como un sistema, no de políticas o religiones, sino como un sistema que se extendía desde la carne viva hasta la madera inerte del escritorio y el viejo oro de su anillo de boda. Y más allá de la madera, del oro, se abrió la grieta que llevaba a la autopista. En su cabeza oía voces que no provenían de las bocas de los vivos. Miró hacia arriba, o mejor dicho, alguna fuerza lanzó su cabeza hacia atrás violentamente y se encontró observando el techo. Estaba cubierto de gusanos. No, aquello era absurdo. Sin embargo, parecía estar vivo, vibrante de vida, latiendo, bailando. Podía ver al chico a través del techo. Estaba sentado en el suelo, con el miembro erecto en la mano. Tenía la cabeza echada hacia atrás, como Mary. Estaba tan perdido en su éxtasis como ella. Con su nueva visión, Mary vio la luz que latía dentro y alrededor del cuerpo de Simon. Recorrió la pasión asentada en su barriga y el placer que le derretía la cabeza. Vio otra cosa, la mentira que ocultaba, la ausencia de poder donde ella pensaba que había algo maravilloso. No tenía ningún talento para comunicarse con los fantasmas. Nunca lo había tenido, resultaba evidente. Era un pequeño mentiroso, un niño mentiroso, un dulce y blanco niño mentiroso, sin la compasión ni la sabiduría para comprender su atrevimiento. Ahora estaba hecho. Las mentiras estaban contadas, los trucos urdidos, y la gente de la autopista, mortalmente harta de tantas falsificaciones y burlas. Zumbaba en la grieta de la pared y exigía una satisfacción. La grieta que ella había abierto, sin querer, que la había manoseado y revuelto. Había abierto la cerradura lentamente, poco a poco. Su deseo por el chico lo había hecho. Sus interminables pensamientos sobre él, su frustración, su ardor y el asco ante aquel ardor habían abierto aún más la grieta. De todos los poderes capaces de hacer que el sistema se manifestara, el amor y su compañera la pasión, y su compañera la pérdida, eran los más potentes. Y ahí estaba ella, la personificación de las tres cosas, amando y deseando y reconociendo sin lugar a dudas la imposibilidad de las dos primeras, envuelta en una agonía de sentimientos que se había negado a sí misma, intentando creer que solo amaba al chico como su intermediario. Espero les haya gustado la historia. Los veo el siguiente domingo para la segunda parte. Tengan terroríficos sueños. Bye.